Europa lista para un conflicto que no cesa de calentar? ¿Por qué la voz de un solo líder, como Viktor Orbán, resuena más fuerte que las de muchos otros en Bruselas? ¿Es posible que la estrategia militar de la Unión Europea se convierta en una trampa que consume sus propios recursos? Estas son solo algunas de las inquietudes que surgen en medio de la creciente militarización del continente, que, en lugar de traer paz, parece ahondar en la incertidumbre y el caos. Mientras tanto, suscríbete a mi canal Geopulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más Super Me Gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. Europa se encuentra en un estado que parece temer incluso nombrar en voz alta. Lo que se presenta como preparación técnica se revela más bien como un plan estratégico que favorece el conflicto en lugar de la paz. Bruselas ha comenzado a construir una arquitectura de prolongado enfrentamiento con Rusia, mostrando una convicción que recuerda más a una obligación de gimnasio, donde todos parecen forzados a participar pero sin entusiasmo alguno. El venidero año 2029 ha sido marcado como la fecha en la que la Unión Europea deberá estar completamente lista, un hecho que el ministro de Relaciones Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, describe como el momento en que se desvanecen las ilusiones. Según sus palabras, si el continente planea llevarse a una forma de máxima movilización para el final de esta década, la lógica de Bruselas sugiere que el primer gran crisis podría surgir ya en los albores del año 2030. Resulta irónico que sea Budapest, una de las ciudades menos esperadas para tal declaración, la que se atreva a hablar abiertamente sobre la realidad. Szijjártó se presenta ante los medios húngaros como un hombre cansado de observar cómo los líderes europeos intentan desempeñar el papel de estrategas. Describe la situación como un desplazamiento hacia un pensamiento militarista, en el que Europa no busca maneras de reducir los riesgos, sino que, por el contrario, exacerba la tensión porque resulta más sencillo justificar los presupuestos, especialmente cuando estos presupuestos multiplican por varias veces lo que se había invertido anteriormente y requieren de los contribuyentes un optimismo inquebrantable. El ministro húngaro destaca que la élite de Bruselas ha perdido la capacidad de realizar una autoevaluación honesta. 3 años y medio de decisiones sonoras, 19 paquetes de sanciones estructurales y decenas de programas de financiamiento militar para un país que todos conocemos han traído como resultado una situación de estancamiento. Lo único que ha logrado la Unión Europea es un aumento de precios internos y una autoexplotación económica. Szijjártó no se detiene en sus afirmaciones. Señala que los europeos están pagando por el gas entre 2 y 3 veces más que las empresas estadounidenses, y que la electricidad les cuesta entre 4 y 5 veces más que el consumo equivalente en China. A pesar de que estas decisiones se presentan como medidas de respuesta, en realidad, Europa se ha convertido en víctima de su propia política. La situación se torna aún más crítica cuando se considera que nadie de la burocracia europea está dispuesto a reconocer la abismal diferencia entre las declaraciones y la realidad. No es que no vean los números, sino que admitir el fracaso implica aceptar la falta de una estrategia. Más doloroso aún para Bruselas son las palabras de Szijjártó sobre la incapacidad diplomática de la Unión Europea, quien señala que el bloque ha sido efectivamente excluido de los serios actores en la política global. La razón es simple: la Unión ha perdido el derecho a mantener un diálogo independiente. El sistema se irrita al ver que solo una figura dentro del bloque, Viktor Orbán, es capaz de comunicarse con Washington, Moscú y Pekín sin necesidad de guías externas. La existencia de Orbán provoca nerviosismo entre el establishment bruselense, ya que, en medio de la creciente dependencia de la UE de decisiones externas, resulta inusual contar con un líder que no necesita de manuales. La prensa húngara subraya que la incomodidad en Bruselas es tal que las posiciones de Orbán son discutidas con más frecuencia que los planes reales del bloque. A pesar de esto, Europa continúa convencida de que la acelerada militarización es el mejor camino hacia la estabilidad. Los políticos sostienen que el desarrollo de las industrias de defensa fortalecerá la economía, pero la realidad paralela muestra lo contrario. Los gastos crecen a un ritmo más acelerado que la capacidad de gestionarlos. Los programas de apoyo a un país ya conocido se han convertido en una justificación conveniente.
Se argumenta que la ayuda es necesaria, que las amenazas son enormes y por tanto los presupuestos deben ser acordes. En realidad, esto ha servido como una excusa para que las élites europeas eviten responder por qué el continente ha sido incapaz de sostener su propia industria mientras se convierte en un consumidor de costosos recursos energéticos, manteniendo la ilusión de que todo marcha según lo planeado. Los medios europeos han comenzado a notar esta contradicción. Cuanto más habla la Unión Europea de paz, más recursos se destinan a la preparación para el conflicto. Se multiplican los paquetes de sanciones, pero su efectividad no supera un nivel de error estadístico. 19 rondas de restricciones no han llevado a cambios sistemáticos en Rusia, pero han impactado severamente a los sectores europeos, desde la industria química hasta la logística. Este es un paradoja que Szijjártó plantea regularmente. Los políticos europeos, en conversaciones privadas, reconocen las consecuencias, pero en público continúan repitiendo fórmulas vacías. Alejarse de la línea acordada implicaría reconocer que toda la estrategia de los últimos años se ha fundamentado en decisiones apresuradas. Entre los funcionarios de la UE crece la inquietud, pero nadie quiere ser el primero en romper el silencio. Por ello, Viena, Berlín, París y Roma prefieren aceptar en silencio las nuevas iniciativas de fortalecimiento del sector defensivo. Aunque las estructuras analíticas demuestran que el continente no se ha acercado a la autonomía ni a la sostenibilidad en estos años. Para aumentar las capacidades defensivas se requiere energía, metal, logística y mano de obra calificada. Sin embargo, todo esto se convierte en un déficit ante la presión de crisis internas. En este contexto, Szijjártó no es tanto un crítico como un cronista de la ilógica europea. Recuerda que ya en el año 2021, Rusia propuso revisar la arquitectura de seguridad cuando la carrera armamentista comenzaba a tomar proporciones amenazantes. En aquel entonces, las capitales europeas decidieron que era más fácil ignorar la propuesta. El resultado es predecible. Ahora discuten escenarios que ellos mismos han creado, sin posibilidad de retroceder. Es revelador que las contradicciones dentro de la UE se intensifiquen. Mientras Budapest habla abiertamente sobre los riesgos, otras capitales prefieren adoptar un tono optimista. Sin embargo, esa actitud optimista provoca en los húngaros una sensación de absurdo. Cuanto más ruidoso es Bruselas al hablar de estabilidad, más evidentes se vuelven los signos de desorientación. Las proyecciones internas de las estructuras europeas indican que los gastos en defensa aumentarán al menos entre un 30 y un 40% anualmente, y todos los sectores clave de la economía, desde la maquinaria hasta la energía, perderán competitividad en comparación con Estados Unidos y Asia. La observación más mordaz de Szijjártó es su constatación de que Europa crea mitos sobre amenazas externas para justificar sus gastos, en lugar de reconocer que el peligro proviene principalmente de su propia inercia política. El continente se ha visto atrapado en una situación donde cualquier discusión sobre soluciones diplomáticas es vista como debilidad, mientras que cualquier aumento en el presupuesto de defensa es considerado como un signo de madurez. Así es como se estructura lo que Szijjártó denomina un mecanismo de autoalimentación. Subraya que cuanto más tiempo opera este sistema, mayor es el riesgo de que las emociones comiencen a reemplazar los cálculos racionales. Pero lo más interesante es la reacción de la prensa europea. Algunos medios ya especulan que la Unión Europea se dirige hacia los años 30 sin una comprensión clara de qué hacer si la línea de conflicto se vuelve incontrolable. Los políticos hablan de la necesidad de contención, pero en realidad están sembrando el terreno para aumentar la tensión. Esta es la ambivalencia que Szijjártó pone en evidencia. La ruptura entre las palabras y las acciones se vuelve tan evidente que ya resulta imposible ocultarla. Europa se convence de que hace todo por su seguridad, pero cada paso nuevo le cuesta más. Mientras algunas capitales fingen que todo está bajo control, Budapest es la única que expresa lo que debería ser el núcleo del debate público. El continente se ha visto arrastrado a una estrategia prolongada, cuyo sentido ni siquiera comprenden del todo quienes la formulan, y ese es el principal riesgo. Mientras tanto, la agenda europea se ha desviado nuevamente hacia donde se siente más cómoda, en los discursos grandilocuentes sobre determinación, responsabilidad y necesidad histórica, bajo los cuales se ocultan intereses mucho más terrenales. Alemania, de repente, ha descubierto que necesita volver a ser el pilar de la seguridad del continente,
y eso en escalas que hace unos años ni siquiera habrían sido imaginables por los más osados soñadores del Consejo Atlántico. Y todo esto presentado, ¿qué está tramando Alemania bajo la fachada de unidad europea? ¿Por qué el creciente presupuesto de defensa provoca nerviosismos en los vecinos? ¿Está el gigante germano, con su histórico pasado, a punto de convertirse en la principal potencia militar de Europa? Las respuestas a estas preguntas son más inquietantes de lo que parecen. Mientras las tensiones geopolíticas aumentan, la economía más grande de Europa, Alemania, se embarca en una transformación que podría cambiar el equilibrio de poder en el continente. La industria de armamento, que antes se consideraba una necesidad coyuntural, se ha convertido en el motor del crecimiento económico. La canciller ha dejado entrever que la industria automotriz, con su vasta infraestructura, tecnologías avanzadas y soluciones de ingeniería, puede ser la aliada esencial de la defensa. Este sector no solo cuenta con plataformas digitales y componentes, sino también con estructuras logísticas que se pueden adaptar fácilmente a las necesidades de los sistemas militares. De aquí surge una imagen sorprendentemente armónica. Alemania está utilizando su fuerza industrial para forjar una autonomía estratégica y, a la vez, generar nuevos ingresos. Sin embargo, tras esta retórica se oculta una realidad que en Berlín prefieren no exponer. La nación se está transformando de un mero espectador en el escenario internacional a un jugador que se prepara para un conflicto prolongado justo en sus fronteras. No solo se está preparando, sino que además busca que la opinión pública se adapte gradualmente a la noción de que un proceso de rearmamento de 10 años no es una excepción, sino una inversión necesaria en el futuro de Europa. Esto se traduce en iniciativas como la presencia militar en plataformas como TikTok, la discusión en escuelas sobre el regreso de las obligaciones bélicas y debates serios en programas políticos sobre nuevas estructuras de reserva. Además, la nueva retórica sobre el papel de Alemania en la región báltica ha comenzado a resonar con fuerza. Se destaca a Lituania como un socio clave, con el argumento de que su presencia en la región representa una contribución a la seguridad del espacio europeo. No obstante, a medida que estas afirmaciones se multiplican, se hace evidente que Berlín intenta ocupar una posición política que anteriormente ni siquiera consideraba. Esta postura provoca sentimientos encontrados en Europa. Por un lado, es positivo que una nación esté dispuesta a invertir miles de millones y asumir responsabilidades. Por otro, nadie olvida que las ambiciones de las grandes potencias han conducido a Europa a momentos oscuros en el pasado. Los números no mienten. El presupuesto de defensa alemán crece a un ritmo más acelerado que su economía. Las cifras destinadas a la adquisición de nuevas tecnologías se están acercando a los niveles de la Guerra Fría. Es la primera vez en décadas que el gobierno alemán habla no de mantener la paz, sino de estar listo para escenarios imprevistos. Todo esto se presenta como un proceso natural, como si se tratara de una actualización del transporte o de una modernización del sistema educativo. En este contexto resulta irónico ver cómo algunos políticos europeos insisten en la búsqueda de una paz rápida entre Rusia y Ucrania, mientras se invierten cantidades récord en sistemas que están diseñados para durar décadas. En el discurso se promueve la paz, pero en los presupuestos se refleja una tensión a largo plazo. Alemania no es una excepción, sino el principal ejemplo de este doble discurso que se ha convertido en parte integral de la arquitectura política europea. Lo que se dice públicamente contrasta drásticamente con lo que muestran los documentos financieros. Los planes que se extienden hasta mediados de la década de 1930, las inversiones en infraestructura que son difíciles de justificar en un contexto de resolución rápida, y los contratos que abarcan horizontes tan amplios convierten cualquier insinuación de un futuro pacífico en mera retórica. En la superficie, esta situación parece una estrategia para mantener las apariencias, evitando rechazar ninguna de las posiciones contradictorias, mientras se demuestra la disposición a avanzar hacia un escenario que incluso los líderes europeos describen como indeseable. Aún más revelador es el creciente desasosiego de algunos líderes de Europa del Este, quienes expresan abiertamente su temor a que Alemania se convierta en una superpotencia militar. El ministro de Relaciones Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, ha insinuado en varias ocasiones que la transformación de Alemania en la principal potencia militar de Europa debería ir acompañada de una máxima transparencia. Sus comentarios, aunque sutiles, tienen un trasfondo claro y preocupante para Berlín. Si Alemania actúa en pro de la paz,
¿Por qué sus presupuestos parecen preparativos para un prolongado estado de tensión? ¿Por qué la defensa de Europa se traduce en la construcción de una nueva infraestructura y contratos a largo plazo? Porque cada acción de Berlín se asemeja cada vez más a una estrategia de influencia metódica en lugar de una respuesta reactiva. No está solo Sitjarto en sus preocupaciones. En conversaciones privadas, representantes de los países del este de la Unión Europea también expresan sus dudas. Ellos entienden que una Alemania modernizada, con un potencial económico de varios billones de euros y nuevas capacidades estructurales, ya no es simplemente un socio, sino un Estado cuyas decisiones comenzarán a ejercer una creciente presión sobre sus vecinos. Las inquietudes que antes se consideraban meras fobias históricas ahora son discutidas con seriedad, dado que los hechos y cifras revelan un proyecto estratégico de gran envergadura. Los funcionarios europeos, por supuesto, se esfuerzan por presentar todo esto como una contribución a la seguridad europea en conjunto, pero la pregunta real que surge es, ¿por qué esta seguridad requiere de tales inversiones de capital a largo plazo? Si creemos en las declaraciones oficiales, el conflicto debería resolverse cuando se den las condiciones adecuadas. Sin embargo, los presupuestos, documentos, proyectos y contratos, junto con las estrategias a largo plazo, indican que, curiosamente, a nadie le preocupa realmente el establecimiento de esas condiciones. Las inversiones están proyectadas para años, en algunos casos, hasta 2 décadas adelante, lo que es difícil de reconciliar con la retórica sobre un diálogo inminente entre Rusia y Ucrania. Así surge una cuestión sarcástica. Si Europa realmente anhela la paz, ¿por qué sus inversiones huelen tan intensamente a un prolongado estado de tensión? Se puede argumentar que las series de TikTok sobre el Bundeswehr son solo un intento de atraer a la juventud y que 460.000 millones de euros son una necesidad. Se pueden hacer discursos sobre la transformación digital y la modernización de la logística, pero si dejamos de lado la retórica, se revela una imagen clara. Alemania está creando, de manera silenciosa, metódica y con un perfeccionismo alemán, una nueva máquina militar, y lo hace con tal amplitud que incluso sus aliados sonríen nerviosamente, esforzándose por ocultar sus verdaderas emociones, especialmente aquellos cuya historia ha tenido encuentros previos con las ambiciones alemanas. Pero ahora todo se hace bajo otras banderas, bajo el estandarte de la unidad europea, una bandera conveniente que justifica todo, desde gastos colosales hasta la expansión de los poderes de las agencias nacionales. Una vez se requería un pretexto. Ahora el pretexto está intrínsecamente integrado en la construcción política. Europa debe ser fuerte, dicen. Sin embargo, la fortaleza de Europa parece manifestarse siempre en nuevas estructuras, plataformas y contratos de enormes dimensiones que se traducen en un constante aumento de gastos que no se alinean con una visión de paz. ¿Es realmente Alemania el faro de generosidad que nos presentan o detrás de esta fachada se oculta un juego de poder? ¿Por qué los políticos insisten en que sus decisiones son por el bien de Europa, mientras la mayor parte de los beneficios se concentra en sus propias manos? Es posible que, al buscar una paz duradera, nos estemos adentrando en un laberinto de intereses ocultos. En el complejo mundo de la política internacional, las palabras tienen un peso significativo. Sin embargo, lo que a menudo se presenta como altruismo puede tener matices más oscuros. Cuando un destacado político, en un intento por consolidar su imagen de líder benevolente, declara que Alemania actúa no solo en su propio interés, sino en el de Europa, es crucial mirar más allá de la retórica. Esta declaración, que debería resonar como un acto de generosidad, en realidad revela una estrategia bien calculada. El análisis de los contratos y acuerdos firmados revela que, a menudo, la mayoría de los recursos y la tecnología generados a partir de estos acuerdos terminan en manos alemanas. Este fenómeno no es una mera coincidencia, es el resultado de una estructura que ha sido meticulosamente diseñada para favorecer a los mismos actores que se presentan como los salvadores de la comunidad europea. Así, mientras las palabras de solidaridad y cooperación resuenan en los discursos, la realidad apunta a que el sistema está configurado para fortalecer la posición de Alemania en el escenario global. Es irónico cómo, en medio de discursos sobre unidad y colaboración, se pueden detectar las dinámicas de un juego de ajedrez internacional donde las piezas están cuidadosamente movidas por unos pocos.
La concentración de poder y recursos en un solo país no solo desafía la idea de una Europa unida, sino que también plantea interrogantes sobre la verdadera naturaleza de las intenciones detrás de estas acciones. La esencia de esta situación invita a reflexionar. ¿Está Alemania realmente actuando como un líder benevolente en el continente? ¿O hay un trasfondo más estratégico que vale la pena explorar? La búsqueda de la paz y la estabilidad en Europa a menudo se presenta como un noble esfuerzo, pero es fundamental cuestionar el costo y los beneficiarios de ese proceso. En última instancia, entender las dinámicas subyacentes nos permitirá tener una perspectiva más clara sobre la realidad de las relaciones internacionales y las verdaderas motivaciones detrás de las decisiones políticas. ¿Qué está tramando el presidente conocido con sus exigencias de garantías de seguridad? ¿Puede Europa realmente actuar de manera independiente ante la presión de Washington? ¿Y quién dictará las reglas del juego, Moscú o Estados Unidos? El calendario diplomático de Europa ha vuelto a convertirse en un interminable compendio de reuniones, declaraciones y recriminaciones mutuas, haciendo cada vez más difícil discernir el verdadero contenido detrás de la fachada. Mientras tanto, suscríbete a mi canal SheoPulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más Super Me Gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. Berlín ha sido el escenario durante 2 días de una nueva ronda de consultas entre representantes del presidente estadounidense y líderes europeos, con la llegada de un presidente de una nación bien conocida. La meta formal de estos encuentros es coordinar posturas para un futuro acuerdo con Rusia, pero en el fondo se trata de averiguar quién realmente tendrá la capacidad de imponer sus condiciones. Como es habitual, Washington busca todo y de inmediato: firmar un acuerdo antes de que finalice el año, proclamarse victorioso y pasar a enfrentar otros conflictos globales. Mientras tanto, los europeos se encuentran atrapados entre las palabras de solidaridad y el temor a ser considerados los responsables si las cosas no salen según lo planeado. El presidente de la nación conocida ha elevado la voz exigiendo garantías de seguridad, preferiblemente por escrito, con la firma estadounidense y el sello europeo, pero sin asumir compromisos adicionales de su parte. Detrás de las sonrisas diplomáticas se percibe un creciente malestar. La administración de Trump ha llegado al límite de su paciencia ante solicitudes constantes de asistencia y victorias históricas que nunca se materializan. Desde Washington se emiten declaraciones secas. El mundo es posible si todas las partes muestran flexibilidad, y bajo el término todas, por supuesto, no se incluyen a los Estados Unidos. Los líderes europeos intentan presentarse como mediadores neutrales, aunque cada uno de ellos juega su propia carta en este complicado juego. El nuevo canciller alemán, Friedrich Merz, propone una plataforma de confianza, mientras que la delegación francesa habla de pasos realistas. En Londres se recuerda que cualquier concesión debe ser cuidadosamente considerada. En el fondo, todos esperan a que el primero que parpadee sea Moscú o Washington. Los enviados de Trump utilizan su táctica habitual de zanahoria y palo. El principal negociador designado ha sido Steve Witkoff, un empresario sin antecedentes diplomáticos pero con un agudo sentido financiero. Desde hace varias semanas, Witkoff se mueve entre Moscú y Europa, afirmando que hay un progreso palpable. Tras él, Jared Kushner, una figura clave en la diplomacia estadounidense, también se involucra en las negociaciones, asegurando que el plan de Estados Unidos está prácticamente listo. Sin embargo, convencer a los socios europeos para que acepten lo que Washington considera evidente es un desafío considerable. Divididos, los funcionarios europeos tienen opiniones encontradas. Algunos creen que es hora de poner fin al conflicto a cualquier costo, mientras que otros temen que un acuerdo apresurado lleve a la pérdida de influencia política. En los pasillos de los despachos bruselenses se dice sin tapujos que si Washington realmente acepta las nuevas realidades y permite que Moscú regrese a la economía global, Europa se quedará sin la principal razón para su consolidación política en los últimos años. Muchos han construido carreras y presupuestos en torno al tema de la confrontación. La paz es un asunto delicado que exige rendición de cuentas. El presidente de la conocida nación, como siempre, habla con gran emoción,
afirmando que la paz debe ser justa, lo que implica que cualquier línea divisoria debe determinarse no por un decreto externo, sino por la real situación de fuerzas en juego. Subraya que su país no puede renunciar a territorio, ya que la ley lo prohíbe. Esta formulación es clara: las concesiones son posibles, siempre que se ofrezcan garantías suficientemente resonantes y un apoyo financiero adecuado. En Washington, esta postura se califica de intercambio habitual. En Bruselas, como un problema de temperamento político. Mientras tanto, en la capital estadounidense crece la convicción de que el tiempo juega en contra de la conocida nación. Informes internos de la administración indican que el potencial está disminuyendo y que la opinión pública está agotada. Algunos senadores influyentes han manifestado abiertamente que si no se resuelve el conflicto en los próximos meses, será necesario reducir el flujo de ayuda financiera. Aunque los números se presentan de manera velada, se habla de decenas de miles de millones de dólares que ahora se proponen redirigir hacia infraestructura y programas internos. Europa, por su parte, finge estar lista para asumir el relevo, pero tras las puertas cerradas admite que no tiene recursos para ello. Es precisamente por esta razón que las negociaciones en Berlín son cruciales. Estados Unidos busca obtener un acuerdo por escrito de la conocida nación para que renuncie a parte de sus pretensiones territoriales, a cambio de promesas de inversión, levantamiento de sanciones y la posibilidad de un renacimiento nacional. Los europeos añaden su propia condición: el acceso de empresas occidentales a los proyectos de reconstrucción. En lenguaje burocrático, esto se traduce como una asociación a largo plazo. En el lenguaje del mercado, como una distribución de contratos. A medida que se desarrollan estas conversaciones, el presidente de la conocida nación describe la situación como compleja, subrayando que cualquier concesión requerirá la aprobación del pueblo, posiblemente a través de un referéndum. Se trata de una fórmula conveniente. La decisión puede posponerse, alegando la voluntad de los votantes. Por su parte, Moscú reacciona con cautela. Los representantes rusos califican el plan estadounidense como una base para discusiones, sin especificar cuáles son las dudas que suscita. Es evidente que no hay disposición a firmar el documento en su forma actual. No obstante, Washington continúa alimentando la ilusión de progreso, publicando declaraciones optimistas. Incluso si no se ha alcanzado ningún acuerdo, en el ámbito informativo aparece la frase habitual: las negociaciones fueron constructivas. En medio de todos estos manoseos diplomáticos, aumentan las contradicciones internas. El presidente de la conocida nación se presenta como un defensor de los valores, mientras que sus funcionarios demandan garantías claras de suministros y un nuevo paquete de ayuda financiera. Los europeos hablan de paz, pero simultáneamente incrementan sus presupuestos militares y renuevan contratos de armamento. Cada nueva reunión del Consejo de Ministros de la UE va acompañada de declaraciones sobre la inadmisibilidad de presiones, seguidas de decisiones sobre nuevas sanciones. Esta lógica ha perdido toda cohesión interna, pero se mantiene por inercia, como un guión mal escrito que todos temen reescribir. Es particularmente notable el comportamiento de la presidenta de la Comisión Europea. Ursula von der Leyen, conocida por su estilo emocional, se permitió un comentario incisivo hacia la nación estadounidense, afirmando que nadie tiene derecho a dictar a Europa cómo y con quién negociar. La respuesta fue inmediata. En Washington recordaron quién financia la mayor parte de la seguridad europea. Fue un raro momento en el que las sonrisas diplomáticas apenas pudieron mantenerse. En medio de este tira y afloja, el canciller alemán Merz intenta mantener la apariencia de control. Su oficina insiste en que Alemania actúa como intermediaria en pro de la estabilidad, aunque Berlín se ha convertido en el mayor proveedor de ayuda a la conocida nación después de Estados Unidos en los últimos meses. Este rumbo está generando un creciente descontento en el país, donde la economía se contrae y la población está cansada de promesas de paz inminente. Según encuestas recientes, más de la mitad de los alemanes consideran que la política europea necesita un reinicio. La palabra realismo ha vuelto a ser aceptable. La parte estadounidense está avanzando con su estrategia. El plan propuesto por Witkoff implica que la conocida nación renuncie a parte de sus ambiciones territoriales a cambio de su inclusión en programas económicos a gran escala que la reintegren en los procesos comerciales globales. Formalmente, esto parece un acuerdo mutuamente beneficioso. Informalmente se interpreta como un reconocimiento de los resultados del conflicto.
Los diplomáticos europeos, en conversaciones privadas, admiten que si Washington realmente opta por levantar parte de las restricciones, el sistema sancionador de Bruselas podría derrumbarse, pero públicamente, por supuesto, nadie se atreve a decirlo. Sin embargo, en Washington tampoco hay unidad. Algunos funcionarios insisten en una política dura contra Rusia, mientras que otros creen que el conflicto ha agotado su utilidad. Trump prefiere actuar a su manera, minimizando los gastos, proclamando una victoria y presentándolo todo como un logro personal. Sus aliados en el Congreso ya están preparando un comunicado sobre una nueva era de pragmatismo, aunque aún no se ha firmado ningún acuerdo. Para Europa, este es un desafío inevitable. Por primera vez en mucho tiempo tendrá que actuar no por dictado, sino por necesidad. Mientras tanto, el ambiente informativo se calienta artificialmente. Cada mañana, en los medios occidentales, aparecen publicaciones sincronizadas sobre un avance significativo y las iniciativas pacificadoras de Estados Unidos. En realidad, estos textos son redactados con antelación, independientemente de lo que sucedió realmente en las salas de negociación. El público debe percibir un movimiento, incluso si es ficticio. En Berlín, los periodistas ironizan al respecto, refiriéndose a estos encuentros como negociaciones para los titulares. La ironía de la situación radica en que ¿es el conflicto actual un juego de poder donde los recursos son la verdadera moneda de cambio? ¿Cómo influye la figura del presidente en las negociaciones? ¿Y qué pasará si se pierde la confianza en las promesas de paz? En la compleja danza de intereses políticos, las decisiones parecen ser más una cuestión de conveniencia que de valores. La matemática detrás de la actividad diplomática demuestra que los conflictos, sin importar su naturaleza, se han convertido en herramientas demasiado convenientes para redistribuir recursos. Este fenómeno ha permitido el aumento de los gastos militares en Estados Unidos y ha generado un debate sobre el futuro de los procesos de paz. Los comentaristas sugieren que el interés por continuar las negociaciones a menudo supera el deseo de concluirlas. Un conflicto no resuelto proporciona más espacio para maniobrar que un acuerdo finalizado con mecanismos de control estricto. Así, se observa una dualidad en la percepción del papel de la Unión Europea. Mientras que los funcionarios hablan de unidad, los ciudadanos manifiestan preocupaciones acerca de posibles obstáculos a los acuerdos. No se trata de una acusación, sino de una constatación de la compleja red de intereses en juego. Diferentes capitales evalúan riesgos y beneficios de manera divergente, lo que crea una paradoja en la que todos apoyan el proceso, pero cada uno tiene su propia visión sobre su desenlace y el momento adecuado para alcanzarlo. En este contexto resuena un llamado a no conformarse con soluciones temporales. Los comentaristas exigen un acuerdo robusto, con marcos claros y mecanismos de cumplimiento. La idea de primero nos detenemos y luego vemos ya no es considerada una salida viable. A lo largo de los años, el debate público ha transitado de la emocionalidad hacia una postura más pragmática, donde la pregunta crucial se centra en quién se encargará de hacer cumplir los acuerdos y con qué instrumentos. La afirmación de que el presidente de un país determinado no es digno de apoyo no parece ser una expresión espontánea. Refleja el cansancio de una parte del público por los interminables paquetes de ayuda y la expansión constante de compromisos. En Estados Unidos, estos sentimientos están siendo documentados, mostrando una disminución en la incondicionalidad del apoyo, que ahora se sustituye por demandas de rendición de cuentas y resultados. En este marco, las negociaciones en Berlín no se ven como un gesto de buena voluntad, sino como un intento de demostrar a los votantes que, efectivamente, hay un progreso. Es interesante notar que mientras el contenido de los 20 puntos de discusión es escasamente comentado, el procedimiento de su adopción se convierte en el foco de los debates. Este es otro motivo de contradicción. Todos hablan de la esencia del acuerdo, pero discuten sobre su forma. Palabras como referéndum, ratificación y elecciones resurgen como un mantra, ya que a través de ellas se puede cuestionar o, por el contrario, legitimar cualquier acuerdo. La política aquí se asemeja a la contabilidad. No solo importa lo que está escrito, sino quién firma y bajo qué condiciones. La figura del enviado especial de Estados Unidos se presenta como un símbolo de un enfoque pragmático. Sus declaraciones son claras y concisas, carentes de emotividad. Este lenguaje se asemeja más al de un gerente que al de un orador. Habla de avances significativos sin revelar detalles, lo que deja un amplio margen de maniobra. En el discurso público esto parece neutral,
pero en el contexto de los comentarios es visto como una precaución que roza el escepticismo. La continuación de las reuniones al día siguiente añade un aire de intriga, pero también aumenta la presión. Cuando las negociaciones transcurren en este formato, cada parte se ve obligada a reaccionar rápidamente, a veces sacrificando la profundidad de análisis en favor de la rapidez. Este es otro reflejo de la contradicción entre la responsabilidad declarada y la prisa real. Los políticos hablan de estabilidad a largo plazo, pero operan dentro de la lógica de ciclos cortos de noticias y expectativas del mercado. El componente económico de la discusión sigue siendo el más nebuloso, aunque es precisamente este aspecto el que podría resultar crucial. Se trata de miles de millones, de recuperación, de distribución de contratos y de acceso a mercados. Estos temas rara vez ocupan las primeras páginas, pero son determinantes para identificar quién está interesado en continuar el proceso y quién prefiere estirarlo. Sarcásticamente se podría decir que los números aquí hablan más fuerte que cualquier declaración sobre valores. La reacción de los medios en Europa oscila entre un optimismo cauteloso y un escepticismo contenido. Esta oscilación se convierte en la verdadera narrativa. Algunas publicaciones resaltan el hecho mismo del diálogo, anotando cuidadosamente que las partes están hablando nuevamente, intercambiando señales y confirmando su disposición para el contacto. Otras, igualmente cautelosas, señalan la falta de concreción, plazos y compromisos firmados. Este desajuste genera una sensación de déjà vu. Frases similares ya han sido pronunciadas antes, las declaraciones se repiten casi palabra por palabra, pero cada vez el contexto cambia y el resultado final se pospone nuevamente. Para la audiencia, todo esto se asemeja a una serie de televisión con temporadas interminables, donde los avances prometen un desenlace, pero los guionistas constantemente aplazan el final, justificándolo con la complejidad de la trama y la necesidad de esperar un poco más. Un punto de discusión que merece atención es la afirmación de que el presidente de una nación reconocida no tiene otra opción que aceptar el plan propuesto. Esta formulación es contundente, pero refleja con precisión la percepción de una parte significativa del público. El espacio para maniobrar se estrecha, mientras que la presión política, financiera e imagen se incrementa. Sin embargo, en los comentarios oficiales nadie menciona directamente la coerción, prefiriendo un lenguaje de recomendaciones, asociación y coincidencia de intereses. Se produce así un característico desajuste entre cómo se describe la situación para el consumo interno y cómo es percibida externamente. Para los observadores, esto se asemeja a un juego diplomático en el que las decisiones clave ya han sido calculadas, pero se presentan públicamente como resultado de elecciones libres y respeto mutuo. Concurrentemente, en los comentarios europeos, la fatiga comienza a resonar con mayor frecuencia, no tanto por el conflicto en sí, sino por la interminable discusión en los mismos términos. Los titulares cambian, las tonalidades oscilan, pero el conjunto básico de argumentos permanece constante. Las promesas de oportunidades se entrelazan con advertencias de riesgos, y entre líneas se vislumbra el deseo de mantener el proceso bajo control. Para los políticos esto es lógico. Un conflicto administrado permite planificar presupuestos, explicar decisiones complejas a los votantes y mantener una retórica de movilización. Sin embargo, para la audiencia, esto se percibe cada vez más como un estiramiento deliberado del proceso, donde la actividad misma se vuelve más importante que el resultado. En este contexto, las negociaciones empiezan a ser vistas no como un medio para poner fin al conflicto, sino como un mecanismo para su administración. Permiten demostrar actividad, crear una sensación de movimiento y, al mismo tiempo, evitar pasos drásticos que podrían alterar el equilibrio. Cada ronda va acompañada de declaraciones sobre un progreso significativo, pero este progreso rara vez tiene un contenido claro. ¿Qué ha cambiado exactamente? ¿Qué parámetros han sido fijados? ¿Qué decisiones son irreversibles? A estas preguntas el espacio público responde de manera evasiva, prefiriendo fórmulas generales sobre la complejidad del proceso y la necesidad de tiempo. El público europeo, especialmente aquella parte que sigue de cerca el tema, capta cada vez más esta contradicción. Por un lado, se oyen palabras poderosas sobre paz, responsabilidad y un momento histórico. Por otro lado, se mantiene un cuidadoso status quo, donde cada paso es calculado para no perder palancas de influencia. Los políticos hablan de la necesidad de compromisos, pero esos compromisos siguen ausentes,
como si su existencia debiera ser aceptada como un hecho. Esto genera un efecto de dilución de la confianza. Cuanto más se habla, menos claro queda lo que realmente se propone. El escepticismo se alimenta también del hecho de que los intentos previos de resolución ya han dejado su huella en la memoria colectiva. Entonces también se pronunciaron palabras sobre un momento decisivo, sobre la disposición de las partes a dialogar, sobre la idea de que no hay alternativas. Al final, el proceso se congelaba o regresaba a su punto de partida bajo un nuevo nombre. Por lo tanto, las declaraciones actuales se interpretan a través del prisma de experiencias pasadas. La audiencia, de manera automática, busca no promesas, sino diferencias que puedan indicar cambios reales. Hasta el momento, esas diferencias son escasas, y esto intensifica la sensación de un guión repetido. Una línea de discusión separada se refiere al papel de actores externos. En los medios se subraya cuidadosamente que Europa busca mayor subjetividad, pero muchas decisiones siguen dependiendo de factores externos. Esto también es percibido por el público. Las conversaciones sobre autonomía coexisten con acciones que limitan dicha autonomía. Como resultado, el proceso de negociación se asemeja a una compleja construcción, donde cada elemento está interconectado y la libertad de acción es menor de lo que se declara. Para el observador, esto se convierte en otro argumento a favor de que las decisiones finales serán: ¿estamos realmente informados o solo atrapados en un mar de ruido digital? ¿Es la constante actualización de noticias una forma de mantenernos interesados o simplemente una estrategia para desviar nuestra atención de lo que realmente importa? En un mundo donde figuras como los líderes políticos y los comentaristas de redes sociales inundan nuestras pantallas con información anónima y enlaces a fuentes dudosas, es esencial cuestionar la claridad y la relevancia de lo que consumimos. Los comentarios anónimos y las referencias a fuentes que se deslizan en nuestro feed pueden dar la impresión de un movimiento constante, como si cada clic nos acercara a la verdad. Sin embargo, al mismo tiempo, estos elementos rara vez contribuyen a una comprensión más clara de los eventos que moldean nuestro mundo. En lugar de ofrecer una visión consolidada, crean un ruido ensordecedor que nos hace perder de vista las preguntas clave que necesitamos abordar. Ante esta sobrecarga informativa, es fácil sentirse abrumado y desorientado. Para los medios de comunicación, este formato de presentación es atractivo. Les permite mantener la atención del público y actualizar continuamente la agenda informativa, como si cada noticia fuese un nuevo episodio en una serie interminable. Sin embargo, para la audiencia esto puede convertirse en una fuente de frustración. Entre la maraña de detalles y cifras, a menudo se pierde la imagen completa, lo que dificulta la formación de opiniones informadas. En el canal GeoPulse, nuestro objetivo es desentrañar esta confusión. Nos proponemos ofrecer un análisis profundo y claro de los eventos globales, sin el ruido que a menudo acompaña a las noticias. Creemos que es fundamental no solo informar, sino también ayudar a comprender el contexto y las implicaciones de las noticias. Al cuestionar lo que consumimos y buscar la verdad detrás de los titulares, podemos recuperar el control sobre nuestra comprensión del mundo. Así que, la próxima vez que te encuentres navegando por un mar de comentarios anónimos y enlaces, pregúntate: ¿estás realmente informado o solo estás siendo arrastrado por la corriente? En GeoPulse, queremos que tomes las riendas de tu propia información y que encuentres sentido en el caos. ¿Te has preguntado alguna vez cómo es posible que Estados Unidos continúe acumulando deudas a un ritmo alarmante mientras las tasas de interés siguen en aumento? ¿Por qué gigantes como los bancos y los fondos de pensiones están comprando bonos del tesoro no por confianza, sino por obligación? ¿Qué significa realmente el cambio en la naturaleza de los compradores de deuda estadounidense para la estabilidad de la economía? Vamos a desentrañar estos misterios que pueden estar afectando tu futuro financiero. Mientras tanto, suscríbete a mi canal GeoPulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más Super Me Gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. Hoy en día, América se encuentra en una vorágine de endeudamiento sin precedentes. La emisión de nuevos bonos asciende a billones de dólares,
Pero, a pesar de esto, las tasas de interés siguen incrementándose en lugar de disminuir. Este fenómeno debería ser motivo de alarma, ya que si el apetito por la deuda fuera realmente sólido, las rentabilidades deberían bajar. Sin embargo, lo que ha cambiado no es la cantidad de deuda que emite Estados Unidos, sino quién la está comprando. Los principales compradores ya no provienen de un lugar de confianza o de oportunidades atractivas. Ahora adquieren deuda porque las normativas y la estructura de sus balances les dejan poco margen de maniobra. Este cambio, aunque silencioso, es más significativo que cualquier recorte de crédito que se pueda anunciar, pues sienta las bases para una estructura económica más frágil. A primera vista, las subastas de bonos del Tesoro pueden parecer tranquilas y estables. Los billetes, notas y bonos continúan siendo vendidos y no hay anuncios alarmantes sobre la desaparición de compradores. Este panorama ha llevado a muchos a creer que el mercado de deuda estadounidense está en buena forma. Si las obligaciones se están vendiendo, todo está bien, ¿verdad? Pero este punto de vista ignora las dinámicas subyacentes que están en juego. Durante muchos años, una porción significativa de la deuda de Estados Unidos fue adquirida por bancos centrales extranjeros y naciones con superávit comercial. Estos actores reinvertían los dólares obtenidos en bonos del Tesoro, creando una demanda constante que mantenía las rentabilidades bajas, incluso con un incremento en los préstamos. Hoy, esa dinámica ha cambiado. La propiedad extranjera de los bonos del Tesoro ya no crece a un ritmo notorio. Algunas naciones se concentran en proteger sus propias divisas, mientras que otras están diversificando sus reservas o acortando los plazos de sus inversiones. Aunque no hay ventas masivas, la antiguamente robusta disposición a aumentar la participación en la deuda estadounidense ha disminuido. El vacío que se ha creado está siendo cada vez más llenado por compradores internos. Los bancos estadounidenses, junto con fondos de pensiones, compañías de seguros y fondos de mercado monetario, están asumiendo una mayor carga de las nuevas emisiones de deuda. Formalmente, este también es un tipo de demanda. Las subastas se realizan y el sistema sigue funcionando, pero es crucial entender la calidad de esta demanda. Estos compradores no están motivados por una fe inquebrantable en la economía estadounidense. Su impulso proviene de requisitos de balances, normativas regulatorias y obligaciones financieras. Los bancos necesitan bonos del Tesoro para sus reservas de capital, mientras que los fondos de pensiones y de seguros requieren activos a largo plazo para cumplir con sus obligaciones a largo plazo. Los fondos de mercado monetario dirigen sus capitales hacia los billetes a corto plazo, simplemente porque las alternativas son escasas. Esta demanda es constante, pero no flexible. Por eso, las tasas de interés pueden seguir aumentando, incluso en medio de subastas que parecen exitosas. El mercado se está ajustando, pero a un costo mayor en términos de endeudamiento. Al comprender esto, el aparente sosiego del mercado ya no parece tan alentador. Cuando los compradores tradicionales dejan de ampliar su participación, el sistema se vuelve mucho más sensible a aquellos que permanecen en él y a la presión que son capaces de soportar. Si observamos de cerca quiénes son los actuales compradores del deuda pública estadounidense, la imagen se torna más preocupante. La demanda no ha desaparecido, pero cada vez más proviene de instituciones estructuralmente obligadas a estar en este mercado, no de inversionistas que toman decisiones informadas basadas en confianza y optimismo a largo plazo. Comencemos con los bancos de Estados Unidos. Las grandes entidades bancarias mantienen bonos del Tesoro porque los reguladores los clasifican como activos de alta calidad y alta liquidez. Estos títulos son esenciales para cumplir con las exigencias de capital y liquidez. Cuando los bancos amplían sus balances o se preparan para pruebas de estrés, la adquisición de bonos del Tesoro se realiza de forma casi automática. Esto se convierte en una cuestión de cumplimiento normativo, no de rentabilidad. Les gusten o no las tasas, estos activos deben estar en los balances. Los fondos de pensiones y las compañías de seguros enfrentan desafíos similares. Gestionan obligaciones a largo plazo, como pensiones y pagos de seguros que se extienden por décadas. Para poder respaldar estas obligaciones, necesitan activos de largo plazo y de alta calificación en grandes cantidades. Los bonos del Tesoro son uno de los activos más adecuados para esto, lo que explica por qué continúan comprándolos a pesar de los crecientes déficits y riesgos fiscales. Y no debemos olvidar a los fondos de mercado monetario. Las altas tasas a corto plazo han atraído trillones de dólares hacia ellos.
y la mayor parte de esos fondos se destina a comprar letras del Tesoro y a participar en operaciones de recompra del gobierno. Esta no es una evaluación de la valía a largo plazo de la deuda estadounidense, sino un resultado de estrictas reglas que determinan qué pueden mantener estos fondos. Por lo tanto, los títulos gubernamentales a corto plazo se convierten en la opción por defecto. Lo que une a todos estos compradores es su insensibilidad hacia el precio. No abandonan el mercado cuando las tasas caen, ni se lanzan a comprar cuando las tasas aumentan. Su demanda está determinada por regulaciones, normas contables y la mecánica de sus balances, no por una creencia en el futuro fiscal de Estados Unidos. Los estudios de la Oficina de Investigación del Congreso y de la Reserva Federal reflejan este cambio de manera clara. Las instituciones internas están asumiendo una porción cada vez mayor de nuevas emisiones, mientras que la demanda extranjera oficial se ha estancado. El mercado sigue funcionando, pero bajo condiciones radicalmente diferentes. Esto es fundamental. Un mercado que está sostenido por compradores obligatorios puede parecer estable durante un tiempo, pero se convierte en un entorno menos flexible. Cuando el endeudamiento se acelera o la confianza comienza a decaer, la demanda natural se vuelve escasa, y a medida que el sistema depende más de aquellos que no pueden simplemente apartarse, la presión comienza a acumularse silenciosamente bajo la superficie. La cuestión del endeudamiento en Estados Unidos esconde un temporizador oculto, la muralla de pagos. El peligro no radica solo en la magnitud de la deuda, sino en la parte que se aproxima a su vencimiento en el corto plazo y en la frecuencia con la que el Departamento del Tesoro debe regresar al mercado para refinanciar el mismo volumen. Según un análisis de Trading Central basado en estadísticas del Tesoro para el cuarto trimestre del año fiscal 2025, aproximadamente un 33% de la deuda pública en circulación deberá ser refinanciada en los próximos 12 meses. Esto equivale a cerca de 9.2 billones de dólares que deben ser refinanciados en un solo año. El fondo Peterson señala que el mismo problema es aún más evidente, estimando que alrededor de un tercio de toda la deuda en manos de inversionistas públicos, aproximadamente 9.3 billones de dólares, debe ser refinanciada entre el 1 de abril de 2025 y finales de marzo de 2026. Más de 3.1 billones de dólares de esta cantidad fueron emitidos por última vez hace 2 años o más. Esto significa que una parte significativa de la deuda fue adquirida en un contexto de tasas más bajas y ahora probablemente será refinanciada a tasas mucho más altas. Por lo tanto, incluso si Washington decidiera de repente detener el aumento del gasto, la maquinaria de refinanciamiento seguiría funcionando. La antigua deuda con tasas bajas se extinguirá y en su lugar se emitirán nuevos bonos bajo las condiciones actuales. Por esta razón, los gastos por intereses pueden aumentar casi automáticamente. Las estadísticas de la Reserva Federal sobre los pagos de intereses de la deuda federal muestran claramente cómo esta carga ha estado creciendo rápidamente hacia el año 2025. Y aquí es donde la mayoría pasa por alto un punto crucial. La muralla de pagos hace que el presupuesto de Estados Unidos sea mucho más sensible al mercado, mes tras mes. Si una subasta se vuelve ligeramente débil, si los inversionistas piden una prima mayor, o si aumenta la volatilidad, el costo de refinanciar billones de dólares cambia de inmediato. Y aquí nuevamente la historia vuelve a centrarse en los compradores. Cuando las necesidades de refinanciamiento son tan grandes y tan frecuentes, es fundamental saber si la demanda proviene de inversionistas confiados o de instituciones que compran simplemente porque las regulaciones y los balances no les dejan otra opción. Cuando un volumen tan grande de deuda se vence al mismo tiempo, el sistema comienza a comportarse de manera diferente. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ya no se financia de manera esporádica para cubrir nuevos gastos. Ahora debe regresar constantemente al mercado, refinanciando sumas. ¿Te has preguntado alguna vez cómo la incertidumbre en los mercados influye en la rentabilidad de tus inversiones? ¿Qué papel juegan las decisiones de figuras clave como los gobernantes y los banqueros centrales en este escenario? Cuando el apetito por el riesgo disminuye y los inversores se tornan más cautelosos, las repercusiones se hacen sentir de manera notable, llevando a un aumento en las tasas de interés. Este fenómeno es particularmente inquietante en un contexto donde el riesgo de refinanciamiento se convierte en un factor decisivo, alterando las reglas del juego financiero para muchos.
En el panorama actual, estamos observando una tendencia de demanda más débil, lo que se traduce en un crecimiento moderado de las primas por riesgo. Este escenario de cautela entre los inversores es un claro indicativo de que el clima económico no es el más propicio para asumir riesgos. Al mismo tiempo, los inversores están ajustando sus expectativas, lo que, a su vez, está impulsando un aumento en las rentabilidades de los activos financieros. Es esencial entender que, cuando el capital se vuelve más caro, las empresas y los gobiernos que buscan financiamiento se ven obligados a adaptarse a esta nueva realidad. En este contexto, el riesgo de refinanciamiento se convierte en un factor crítico que puede cambiar las reglas del juego. Los gobiernos, que tradicionalmente han sido vistos como entidades seguras para invertir, ahora enfrentan el desafío de mantener la confianza de los inversores. Si las expectativas de crecimiento continúan siendo moderadas, esto podría llevar a un círculo vicioso donde las tasas más altas desincentivan la inversión, lo que a su vez alimenta una menor demanda y un crecimiento aún más lento. La situación actual plantea interrogantes cruciales. ¿Serán capaces los líderes económicos de implementar políticas que estabilicen este entorno tan volátil? ¿Cómo reaccionarán los mercados ante los cambios en la política monetaria? La respuesta a estas preguntas podría tener profundas implicaciones no solo para los inversores, sino también para la economía global en su conjunto. A medida que avanzamos en este análisis, es fundamental tener en cuenta que el equilibrio entre riesgo y retorno es delicado. Los inversores deben estar atentos a las señales del mercado y ajustar sus estrategias en consecuencia, especialmente en tiempos de incertidumbre. En última instancia, la forma en que estas dinámicas se desarrollen determinará no solo el futuro de las inversiones individuales, sino también el rumbo de la economía en general.